¿Crees que si tuvieras abundancia de mujeres atractivas en tu vida, no tuvieras ningún problema para tener sexo y relaciones con frecuencia en tu vida amorosa o sexual? ¿Crees que en un primer momento te estarías preocupando por si me hago una paja o no me hago una paja? Caballeros, mi nombre es Javier de Mentormen y en los últimos años, junto a mi socio Alex, hemos estado transformando la vida amorosa de decenas y decenas de hombres de calidad por toda España. Y algo que me he encontrado más de una vez en las decenas de llamadas que recibimos cada semana de hombres que nos contactan, es hombres que tenían la siguiente creencia. Javi, he estado centrándome únicamente en NoFap para así poder mejorar mi vida amorosa y estar con las mujeres que realmente quiero y ganar más confianza y seguridad. ¿Qué opinas sobre ello? Si por un solo momento, piensas que centrarte únicamente en NoFap te va a permitir desarrollar una vida amorosa de alta calidad y una confianza arrolladora en ti mismo en esta área de tu vida, no puedes estar más lejos de la realidad y no puedes estar más equivocado. Y hey, NoFap es algo genial, es algo que tiene un montón de beneficios. De hecho, hice algunos vídeos en este canal hace algún tiempo sobre este tema, te recomiendo que lo cheques si te interesa, o si realmente te interesa muchísimo aprender NoFap, te recomiendo el canal de nuestro colega Pablo Zamit, que es un experto sobre el tema y te será súper útil poder chequear su canal. Pero si tu objetivo real no es centrarte únicamente en NoFap, sino que tu objetivo real es poder mejorar tu vida amorosa y estar con las mujeres que realmente te gustan y ganar confianza en esta área de tu vida, entonces centrarte en NoFap no te va a ayudar a conseguirlo. Bien, para que entiendas todo lo que te quiero explicar en este vídeo, me gustaría explicártelo mediante un ejemplo. Imaginemos que tenemos un vagabundo, esta vez será Pedro, la víctima de este canal, pero esta vez en el vídeo de hoy será un vagabundo, alguien que no tiene techo, alguien que no tiene ni un euro en su cuenta bancaria, alguien que no tiene ninguna habilidad útil que aportar al mercado, con lo cual no tiene nadie que pueda admirarle o que pueda haberse beneficiado de su aportación en el mundo, con lo cual no tiene nadie que le recompense por su trabajo porque no puede aportar nada valioso al resto de personas. Con lo cual Pedro es alguien que está en una absoluta depresión. Se siente, sus emociones a corto plazo son muy negativas y Pedro ha entrado en una depresión. Entonces, Pedro en este momento tiene dos estrategias para solventar cómo se siente o para solventar su depresión. Número uno es centrarse en solucionar sus emociones, en calmar sus emociones, en intentar cambiar cómo se siente a corto plazo. Estrategia número dos, la opción que tiene Pedro, es en lugar de centrarse tanto en cómo me siento, cómo están mis emociones y poder analizarlas, intentar calmarlas, puede centrarse en solucionar el problema de raíz, es decir, no en intentar solucionar su depresión y cómo se siente, sino en solucionar el motivo que está generando, el motivo subyacente que está generando esa depresión en un primer lugar. Con lo cual Pedro puede tomarse unas pastillas para la depresión, puede estar 6 años en el psicólogo descubriendo todos sus traumas de la infancia y analizando sus emociones, puede aprender y estar 5 años aprendiendo técnicas de meditación y mindfulness. Y la meditación y mindfulness y estas cosas pueden ser muy útiles en muchas situaciones para poder gestionar mejor ciertas emociones negativas que puedas tener. Pero ¿qué es lo que sería más efectivo? ¿Que Pedro centre todo su tiempo, el 100% de su tiempo, en intentar cambiar su estado emocional, intentar cambiar cómo se siente a corto plazo? ¿O que Pedro se centrase durante 1, 2, 3 años, comenzara a formarse, comenzara a aprender una profesión, comenzara a convertirse en alguien valioso para el mundo? Y esa opción quizá sería algo más lenta, quizá sería algo más incómoda, quizá le requeriría más trabajo. Pero ¿qué es lo que realmente arreglaría la depresión de Pedro? Calmar sus emociones a corto plazo o solucionar el problema de raíz que está generando esa depresión en un primer lugar. Evidentemente que la solución va a ser solucionar la causa de su problema. Y cuando solucione la causa de su problema y Pedro tenga éxito en su vida y tenga una casa donde poder dormir, se sienta que tiene una vida digna, se sienta que tiene un profesión o un trabajo donde sienta que hay gente que le recompensa y se siente útil y valioso para el mundo, naturalmente esa depresión que se estaba generando se solucionará por sí sola en un primer lugar cuando Pedro tenga éxito. Pues bien, un ejemplo tan obvio y tan evidente de entender es algo que la gran mayoría de hombres confunden en lo que se refiere a su desarrollo personal y especialmente en su desarrollo personal con mujeres. Bien, para que entiendas a qué me refiero con todo esto, quiero compartirte la siguiente mentalidad
que es una mentalidad que a mí particularmente cambió absolutamente mi vida, disparó mis resultados con mujeres y en muchas otras áreas de mi vida también. Y es una mentalidad que cada vez que la comparto con cada cliente privado y comienza a implementarla de manera efectiva, cambia drásticamente su vida y su vida amorosa también. Y es la siguiente: la manera de solucionar un problema no es creando más problemas, la manera de solucionar un problema es tener éxito. Repito, la manera de solucionar un problema no es creando más problemas, la manera de solucionar un problema es teniendo éxito. La manera en que Pedro va a solucionar su depresión no es creando más problemas, no es haciendo 80.000 meditaciones cada día de por qué me siento deprimido en este momento, que puede ayudarle en cierto momento, pero no va a ser la solución definitiva. La solución de Pedro no va a ser estar 8 años hablando con el psicólogo de a ver por qué me siento deprimido, no sé por qué me siento así, vamos a analizar las 80 emociones atrapadas que tenemos en el interior. No, la manera en que Pedro se va a sentir realmente bien va a ser cuando tenga dinero en su cuenta bancaria, pueda dormir en una casa caliente y pueda tener una vida mínimamente digna. Y ahí es cuando va a comenzar a ganar autoestima consigo mismo, porque va a mirarse al espejo y va a comenzar a estar realmente orgulloso de sí mismo, porque se comience a ver como una persona que realmente está teniendo el éxito que realmente quiere. Y esto, como te decía, se aplica de la misma manera en cuanto al desarrollo personal. La manera de no parecer necesitado con una mujer no es aprenderte 80.000 técnicas estúpidas de seducción para intentar no parecer necesitado con una tía. La manera de no parecer necesitado con una mujer es no necesitarla, es tener abundancia de opciones en tu vida amorosa, tener éxito en tu vida amorosa y que por lo tanto naturalmente no te comuniques de manera necesitada con ella. Con lo cual la mejor manera de no parecer necesitado simplemente es no serlo, no es estar ultra preocupado por 80.000 trucos y técnicas de seducción que tengo que enviar en este mensaje para que la chica piense que no la necesito, o cómo recupero a mi ex, voy a intentar hacerme guay con ella, voy a intentar hacer ver que no la necesito como estrategia para así recuperarla porque la chica pensará que no la necesito. La manera de no parecer necesitado es no serlo, es tener éxito, es tener una vida amorosa abundante en la cual no dependas de una sola mujer para ser feliz o para sentirte pleno, y eso te permita que naturalmente la manera en que te comuniques con las mujeres sea de una manera abundante y no necesitada, pero no porque lo finjas, sino porque realmente lo seas. Lo mismo en cualquier otra situación. La solución al miedo al rechazo es ser rechazado y eliminar ese miedo y enfrentarlo de raíz. La solución al miedo al rechazo no es, siento cierta emoción negativa, siento nervios, me siento inquieto, me siento bloqueado, con lo cual voy a intentar evitar esa situación negativa y voy a intentar calmar mis emociones, voy a estar 3 años meditando por las mañanas y no enfrentaré el miedo al rechazo, pero al menos me sentiré bien y a lo mejor meditando en mi cabeza quizá un día me siento tranquilo y me siento más relajado, pero no enfrento mi miedo al rechazo. La solución al miedo al rechazo es simplemente enfrentar ese miedo al rechazo. Y hay muchas cosas, y hay muchas maneras de enfocarlo efectivamente y un trabajo interno que hacer para que ese miedo al rechazo lo enfrentes bien, pero de manera definitiva, la manera final en que vas a tener que acabar haciéndolo es tomando esa acción. Es decir, es teniendo éxito y tengo miedo al rechazo, ¿cómo lo vas a solucionar? Ser rechazado. Tengo miedo de hacer el ridículo, ¿cómo lo vas a solucionar? Metiendo en situaciones donde sientas que hagas el ridículo. Lo mismo en cualquier otra situación. La manera de solucionar un problema es enfrentando el problema, teniendo éxito con el problema, no creando más problemas que desvíen la atención de tu problema principal porque no quieras enfrentar ese problema y no quieras enfrentar la cruda realidad. Y esto es la gran trampa, la gran desgracia, el gran error que la gran mayoría de hombres cometen en el siglo XXI, y es confundir sus emociones a corto plazo y asociarlas con la realidad. Muchos hombres piensan que si arreglan cómo se sienten a corto plazo, entonces arreglarán su realidad. Si consigo conquistar a Jennifer, con la que estoy obsesionado, entonces seré feliz y podré tener una vida amorosa de éxito y estaré contento. Y la realidad es que no, porque cuando arreglas tus emociones a corto plazo, muchas veces implica que no estás arreglando el problema de raíz, sino que arreglas cómo te sientes, en lugar de arreglar el problema que está generando esas emociones en un primer lugar. Que en este caso, cuando algún hombre está en escasez y está obsesionado con una mujer en concreto, el problema no es que esa mujer no le haga caso, no es eso lo que genera esas emociones. El problema de raíz es que ese hombre está en escasez en su vida amorosa, en cierta manera u otra, o escasez de mujeres que realmente le gustan. Con lo cual, el problema que va a solucionar esas emociones a corto plazo, la raíz, es desarrollar abundancia y confianza en esta área de tu vida y no seducir a esta tía y obsesionarte por ella hasta que la consigas. Entonces, ¿cómo todo esto que te he explicado se aplica en concreto a NoFap y a lo que nos trae en este vídeo? Bien, quiero que recordemos o que recuerdes por un segundo la mentalidad que te he explicado hace unos minutos.
La manera de solucionar un problema en tu vida no es creando más problemas, es teniendo éxito. Entonces, quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Crees que si tuvieras abundancia de mujeres atractivas en tu vida, no tuvieras ningún problema para tener sexo y relaciones con frecuencia en tu vida amorosa o sexual? ¿Crees que en un primer momento te estarías preocupando por si me hago una paja o no me hago una paja? ¿Crees que eso te estaría preocupando realmente si estuvieras teniendo todo el sexo que tú quisieras? Seguramente no. Y evidentemente, si aun teniendo todo el sexo del mundo y relaciones tuvieras problemas con la pornografía, con la masturbación excesiva, cualquier cosa, por supuesto, comienza a hacer NoFap. Pero en la gran mayoría de ocasiones, tener éxito soluciona el problema que había antes en un primer lugar. Y en la mayoría de ocasiones, cuando estás en un punto en el que tienes relaciones y abundancia en este ámbito de tu vida y tienes una vida amorosa de éxito, lo que sucede es que dejas de plantearte si te masturbas o no te masturbas y simplemente o no tienes la necesidad de hacerlo, o si lo haces alguna vez simplemente es algo ocasional porque te apetece, pero no porque necesitas hacerlo porque no tienes otra opción. Entonces quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Quieres centrarte en no fracasar o quieres centrarte en tener éxito? Solo tenemos una vida, solo tenemos 24 horas. Entonces de ti depende en qué quieres invertirlas. Si te centras en fracasar, en no fracasar, no te estás centrando en tener éxito. Y si te centras en tener éxito, cuando tengas éxito lo que acabará pasando es que no fracasarás directamente y tendrás éxito en un primer lugar, con lo cual arreglarás todos los problemas que podías tener previamente. Es como alguien que quiere hacerse rico o quiere ganar o tener más dinero y la manera en que lo hace es ahorrando en lugar de generando más ingresos. Yo todavía no conozco a ninguna persona que sea millonaria, que se haya hecho millonaria ahorrando. He conocido a personas que se han hecho millonarias ganando mucho más dinero y centrándose en eso, más que en estar ultra preocupados por ahorrarse 2 céntimos por cualquier chorrada. Entonces es lo mismo, puedes intentar tener éxito en tu vida amorosa centrándote en no fracasar. Ok, no voy a ser un fracasado que no dependa de estar todo el día masturbándome para tener éxito en mi vida amorosa, con lo cual no me voy a masturbar. Y mágicamente las mujeres vendrán hacia mí con las vibraciones de mi energía sexual y del universo, y la abundancia conectarán con mis vibraciones alfa de la energía sexual, y atraeré a todas las mujeres por simplemente no hacerme una paja. Y puedes vivir en esa ilusión. Y hey, NoFap te va a ayudar un montón. Y ahora te explicaré cómo hacerlo y por qué debes aplicarlo para mejorar tu vida amorosa. Pero puedes pensar que así vas a poder tener éxito. O puedes centrarte en solucionar la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema de tener que estar preocupándome por NoFap? Es porque no estoy teniendo el sexo y las relaciones que realmente me gustaría, al nivel o la calidad que realmente me gustaría o que realmente me llenaría. Entonces se soluciona la raíz del problema. Tendré que dejar de preocuparme por generar otros nuevos problemas. Y solucionaré mi problema teniendo éxito. Entonces pensemos, ¿vale? ¿Cómo solucionamos la raíz del problema? Bien, realmente si lo descomponemos en 3-4 pasos lógicos, lo único que debes hacer, no significa que sea fácil, pero es sencillo de entender, para mejorar tu vida amorosa con éxito, es básicamente seguir 4 pasos. Número 1, salir a la calle. Número 2, cuando cruces a una mujer preciosa que te guste y que te llame la atención, acercarte de manera natural y sincera a ella y decirle: hey, te he visto, me has parecido preciosa, tenía que venir a hablar contigo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Javi. Número 3, intercambiar una conversación con ella, pasarlo bien, disfrutar, flirtear, ofrecer una buena experiencia, crear una experiencia emocional entre ambas. Y si tú eres el hombre correcto para la mujer correcta y hay una conexión genuina entre ambas personas, intercambiar teléfono y a partir de ahí veros para tener una cita. Siguiente paso, textear, enviar 4 mensajes para quedar. Último paso, tener una cita y comieron perdices y acabaron felices, o acabaron felices y comieron perdices, o como sea la expresión. Y esos son los 4 pasos que necesitas para tener éxito en tu vida amorosa. Y en todo ese proceso requiere hacer una gran transformación personal, cambiar un montón de mentalidades y creencias, enfrentar un montón de miedos e inseguridades, desarrollar y potenciar tus habilidades comunicativas y sociales con las mujeres. Con lo cual, en todo ese proceso, en ningún momento requiere o estamos hablando de hacerse o no hacerse una paja. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hacerse o no hacerse una paja puede ayudarte en esa parte del proceso, pero el propósito de hacer NoFap no puede ser únicamente hacer NoFap o por pensar porque mágicamente hacer NoFap las mujeres van a venir a mí, sino que hacer NoFap tienes que hacerlo enfocándolo en, ok, ¿cómo incorporo NoFap dentro de una estrategia mayor para solucionar mi problema teniendo éxito?
Y la manera de solucionar mi problema teniendo éxito, como te decía, es hacerte bueno en este proceso, en ganar confianza con las mujeres, en conocerlas durante tu día a día, en tener un montón de experiencias para poder coger soltura, maestría, saber qué hacer en cada situación, poder dominar y desarrollar tus habilidades comunicativas. Y desarrollar esas cualidades en tu persona son las que de manera definitiva te van a permitir poder tener una vida amorosa sexual y satisfactoria y abundante, y no tener que estar preocupándote por si te masturbas o no te masturbas en un primer lugar. Con lo cual, la única manera en la que tiene sentido enfocar NoFap, si lo que quieres es mejorar tu vida amorosa, es cómo utilizo NoFap para hacerme bueno o para ser más productivo en las partes del proceso que necesito para tener éxito. En salir a la calle a conocer mujeres, en poder tener conexiones genuinas con las mujeres, en poder tener citas y en poder tener relaciones. Entonces, a partir de ahí, el hacer NoFap, si lo enfocas en tu proceso para tener éxito, no solamente en hacer NoFap, sino en tu proceso para conocer mujeres, desarrollar tu confianza y tu comunicación en esta área de tu vida, entonces es ahí cuando ese complemento puede ayudarte a ser más productivo. ¿Cómo puede ayudarte NoFap? Pues puede ayudarte a poder tener mucha más motivación, a estar mucho más cachondo, que estés en una cita con una chica, estés haciendo approaches y estés cachondo como un mono, hablando claro, y eso te permita que haya mucho más tensión sexual con las mujeres que estés conociendo, que cuando estés en una cita puedas estar con esa tensión sexual en tu interior, puedas transmitirla mucho más a la chica, y al mismo tiempo también tener mucho más energía, estar mucho más presente. Y eso es algo imprescindible cuando estás interactuando con las mujeres, cuando las conoces en persona, cuando estás en una cita, la habilidad de poder estar presente, de no estar como sin energía, desmotivado, con la cabeza en otro sitio, sino poder ganar esa presencia en el momento presente que te permita conectar mucho más fácilmente con las mujeres. Y también no solo eso, sino que te va a permitir también poder ahorrar tiempo, es decir, entonces invertir 2 horas masturbándote, viendo pornografía, haciéndote una paja. Si esas 2 horas las inviertes en ser productivo, conociendo mujeres, eliminando miedos y desarrollando tu confianza y tus habilidades comunicativas en esta área, evidentemente vas a mejorar mucho más que si pierdes tu tiempo masturbándote. Entonces, realmente el hacer NoFap tiene beneficios para poder atraer mujeres, pero si los incorporas dentro del proceso de conocer mujeres y poder atraerlas. Pero si solamente haces NoFap y estás en tu casa meditando, pensando que así mágicamente una mujer preciosa picará tu casa en lencería y tendrás una vida amorosa espectacular siempre que quieras, haciendo así un chasquido de dedos, no puedes, a no ser que pagues por ello, pero si no pagas por ello no puedes estar viviendo en una fantasía, en una ilusión mayor. Entonces sí, por supuesto, NoFap te va a ayudar a atraer mujeres, pero si estás trabajando en el problema principal, que es ser capaz de atraer mujeres. Pero si piensas que haciendo solamente NoFap, por eso precisamente vas a poder tener una vida amorosa de calidad, no puedes estar más lejos de la realidad. Como te decía, si eres alguien ambicioso, si eres alguien que realmente quiere abundancia de opciones y quieres tener una vida amorosa de éxito, entonces hacer NoFap es como un complemento. Si quieres utilizar NoFap para quizá atraer a Jennifer de la universidad o intentar lanzarme y dar el primer paso con Lucía, que llevo en la friendzone con ella 3 años, quizá NoFap te puede dar a hacer unos pequeños cambios, una pequeña impulso inicial, y si lo que quieres es eso, y si ese es tu nivel de ambición, hey, perfecto, este canal no es para ti, y a partir de ahí utiliza NoFap para ello. Pero si lo que quieres es objetivos ambiciosos en tu vida amorosa, si tienes objetivos tan grandes en tu vida amorosa que no puedes conseguirlos por ti mismo, entonces necesitas hacer algo más que NoFap, necesitas desatar tu atracción natural con las mujeres y poder desarrollar tu confianza y tu comunicación en esta área de tu vida. Pero recuerda, los problemas se solucionan solucionando los problemas de raíz, es decir, teniendo éxito y solucionando aquello que genera el problema en un primer lugar. Pero los problemas no se solucionan creando más problemas, viviendo en una ilusión y pensando que calmando tus emociones o haciendo aquellas cosas que de alguna manera sabes que te son más cómodas, pero que no son enfrentar la realidad, como es decir, no me masturbo, no tengo que enfrentar mi miedo al rechazo, no tengo que enfrentar mis inseguridades, no tengo que ponerme nervioso con las mujeres, no tengo que conocer a un montón de chicas y me hacen un montón de bloqueos y obstáculos, no, hago algo más cómodo, que me creo esa realidad paralela en la que creo que eso solucionaría mi problema, y a partir de ahí, si eso lo soluciona, perfecto, no tengo que hacer todo el proceso difícil, y hey, si la solución a mejorar tu vida amorosa fuera hacer NoFap, pues haría NoFap, no hay que tener ningún ego de qué proceso utilizas. Pero lo que debes entender es que en cualquier ámbito de desarrollo personal, lo que debes enfocar primero es cuál es mi objetivo final, cuáles son los resultados que me van a hacer realmente sentir lleno, sentir mucho más feliz y solucionar mi problema. Y a partir de ahí no tener ninguna opinión, no tener ningún ego, no hacer, esto lo hago porque suena guay, porque suena cool, porque suena tal, sino, ok, miro esto y miro ingeniería inversa sobre qué tengo que hacer para conseguir eso. Y a partir de ahí hacerlo, independientemente de si te apetece, como si no. Pero no hacer aquello que creas que suena bien, que suena guay o que suena cómodo, y confundir o engañarte a ti mismo pensando que eso va a ser una solución real a un problema tan grande y tan denso como es tener una vida amorosa de calidad. Entonces, si eres un hombre serio,
Si eres un hombre inteligente, si eres un hombre ambicioso, como te decía antes, si eres un hombre que tienes objetivos tan grandes en tu vida amorosa, que por eso precisamente no puedes conseguirlos por ti mismo, es posible entonces que puedas encajar bien con lo que hacemos y con el tipo de clientes con los que trabajamos. Bien, si estás realmente comprometido con mejorar esta área de tu vida, quiero ofrecerte la posibilidad de que podamos tener una llamada 1 a 1 conmigo, con Alex o con un miembro de mi equipo, donde te haremos una entrevista, conoceremos tu perfil, tu caso, tus objetivos, y si realmente encajas bien con lo que hacemos, si realmente podemos ayudarte, es posible que te ofrezcamos la posibilidad de formar parte de nuestro grupo privado de hombres, la élite de Mentorment, como te decía, la comunidad de hombres más seria y más exitosa con su desarrollo personal con mujeres en todo el mundo. Y si todavía no tienes del todo claro que quieras desarrollar con éxito tu vida amorosa, lo que te recomiendo es que si eres serio realmente con al menos tu desarrollo personal, que te suscribas a este canal, que veas todos nuestros vídeos, todas las entrevistas de nuestros clientes, y a partir de ahí, cuando realmente estés comprometido con mejorar esta área de tu vida, entonces reserves una llamada con nosotros. Eso es todo por este vídeo, y te dejaré por aquí al final de este vídeo un par o tres de vídeos más relacionados con esta temática que sacamos en el pasado de NoFap, y desarrollar o desatar tu atracción natural con las mujeres, para que puedas seguir viendo más temáticas o más vídeos relacionados con esta temática. Así que, caballeros, esto es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte.